computadora. Estaba leyendo. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Como les estaba comentando antes de comenzar la grabación, están disponibles las notas de la prueba 1. Para poder visualizarlas, lo único que tienen que hacer es entrar a la misma prueba. Ustedes van a poder ver sus respuestas. No estoy seguro si antes las podían ver, porque nosotros, obviamente, para que no nos consultaran en medio de la revisión, que se alargó bastante, la verdad, no lo conocemos, la teníamos que no se pudiera ver la calificación, o sea, la pauta y todo. Ahora ustedes deberían poder ver la pauta en el problema de Tevin Norton. En los otros aparecen los resultados. Eso sí que les comento que en el problema del cálculo de la resistencia equivalente había un error en uno de los, diría, de los resultados que usaba el sistema para la revisión automática. De hecho, igual me tardé un poco con eso porque tuve que chequearlo, o sea, cambiarlo obviamente, recalificar y no los calificó, no los evaluó nuevamente, sino que quedó como evaluada mal, siendo que estaban las respuestas correctas. Así que tuve que ir uno por uno revisando si es que estaban así. Y según entiendo, las vi todas. Si por algún motivo ustedes tienen la solución que ustedes creen es correcta y les aparece como incorrecta, nos avisan, le pueden escribir a mí si son del paralelo 1 o le pueden escribir a Sebastián si son del paralelo 2. ¿Ya? Y nosotros la vamos a chequear. Porque en principio yo pasé manualmente por los 125 estudiantes, 124 creo que son ahora. Y por ahí quizás se me pasó alguno, pero sería por un error de que no lo vi de plano. Así que, para que lo chequen, ¿ya? Y lo otro también, me preguntaban cómo se calculaba la nota. Nosotros le vamos a mandar un mensaje con esa información de todas maneras, pero en principio le suman 10 puntos. Si por ejemplo tienen 45, su nota sería un 5,5. La escala del 50%, eso quiere decir que con 30 puntos tienen el 4. 60 puntos obviamente el 7. ¿Ya? Y de hecho hubieron, yo diría, buenas notas porque al principio al menos el promedio estaba como en el 4,9, 5 por ahí. ¿Ya? Y se aproxima. O sea, si por ejemplo alguien tiene 53,67, por decirlo, tendría obviamente 54, sería un 6,4 en ese caso. Así que bueno. Entonces, otra información que les voy a dar es relativa a los temas de la prueba del viernes, ¿ya? Vamos a anotarlo, sí, porque a veces se nos olvidan las cosas, a mí también, sí que. Me pregunta también Andrea si es que la exhibición es con 5 o con 5,5. En la Escuela de Ingeniería Eléctrica es con 5,5. Sin embargo, como les comenté en la primera clase, nosotros siempre en eléctrica consideramos lo que se llama la nota de ofrecimiento. ¿Qué es eso? En definitiva, es que los profesores a su discreción eligen una nota a través de la cual ellos dicen, o nosotros decimos que los que tienen sobre esta nota no dan examen. Esa nota puede ser un 5,4, un 5,3, un 5, ¿me entienden? Se puede mover, ¿ya? Por lo general, en este curso, si tienen 5, tienden a estar eximidos y no les pedimos ninguna condición. Por lo general, pero eso se va a informar una vez que nosotros veamos las notas. Obviamente, si la nota está más alta, esa nota va a ser más alta, si la nota está más baja, va a ser un poquito más baja. Teóricamente se podría mover entre el 4,5 y el 5,4, ¿ya? Pero por lo general, como les digo, tiende a ser un 5, ¿ya? Estoy que no he grabado, así que bueno, ahí lo vamos a informar, ¿ya? Les voy a compartir pantalla y comenzamos con lo que les decía, declarar cuáles van a ser los problemas o el tipo de problemas de la prueba del viernes, para que así focalicen su estudio. Hemos hecho bastante ejercicio, pero de todas maneras, nunca está de más, ¿cierto? Ahí. Ustedes están viendo ahora un Word en blanco, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Vamos a abrir bastantes páginas. Hoy día vamos a resolver unos problemas, yo creo que de los que generalmente crean más dudas, de los tipos que vamos a ver en la prueba. Así que, aquí está. Clase, esta sería la 37, creo, 36. ¿Se acuerdan ustedes el número? Si no, lo voy a chequear. Clase. 37 creo. Ah, ya. Bastantes clases, la verdad. Pero bueno, esta creo que es la última así clase. Porque además van a ser sesiones en las cuales, claro, van a poder consultar algo de la prueba, algo del trabajo de investigación, cosas así. Sí, Tomás, ¿ya? Pero la idea es que si es que me pregunta Tomás si que me puede preguntar por algunos ejercicios particulares, pero si es que están en línea con lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? Si no, los podríamos ver en la sesión de consulta o me los pueden mandar por mail también, si tú quisieras, ¿ya? Porque quiero ahora centrarme en esos problemas que van a entrar el viernes. Así que lunes, estoy más perdido, miércoles. Miércoles
24, del 11 del 2021. Voy a listar ahora los temas y ahí si calzan con eso, tú me dices y así mejor todavía. Resolvemos los que tú quieres o tienes dudas, de repente. Porque yo tenía pensado uno por ahí en particular del primer tema. Ya, vamos a dejar el chat por acá. Ustedes no lo ven, pero lo tenía justo al medio de la pantalla. Ya, los temas de la prueba van a ser, atención, problema 1, va a ser de cálculo de un voltaje o una corriente cuando se tienen diferentes frecuencias. Un poco largo el nombre, pero es para no decir obviamente el método con que se trabaja, pero ustedes saben que se trabaja con superposiciones, ¿cierto? Cálculo de un voltaje, vamos a ponerle aquí como de un VDT o un IDT cuando se tienen diferentes frecuencias. Le podría poner superposición nomás, ¿cierto? Frecuencia. ¿Ya? Este es el primer problema. Es un problema que nosotros incluimos porque en realidad nos dice mucho respecto a si se entiende muchos aspectos que son básicos. Por ejemplo, no que sí que sean simples, ¿cierto? Pero cómo se comportan los elementos que están en cortocircuito, en circuito abierto. Nos dice también qué pasa con las inductancias cuando tenemos una alta frecuencia o con una baja frecuencia. Lo mismo con el caso de los capacitores. Y además, obviamente, se ponen hasta los métodos de análisis. Es el primer problema. Dos, el segundo problema, si no me falla la memoria, es de cálculo de una impedancia equivalente. No, perdón, estoy equivocado. Déjeme chequearlo porque lo había conversado con el profesor del otro paralelo. O sea, no quiero equivocarme porque hasta ahora la verdad es que a veces no estoy en mi mejor momento, pero vamos a poner empeño igual. Déjeme buscarlo dónde está. Acá está. Ya, era cálculo de potencia. Casi digo una cosa que no correspondía. ¿Ven? Cálculo de potencia. Estas potencias pueden ser activas, reactivas eh, o, o complejas, ¿ya? Claro, efectivamente. Efectivamente vamos a revisar eso, Andrea. Vamos a revisar el problema uno, porque yo siento que el cálculo de potencia nosotros igual lo vimos bastante. Entonces, por ahí les podría dejar otro ejercicio, porque tengo un montón, la verdad. Cálculo de potencias. Activas, reactivas o complejas. ¿Ya? También se podría pedir aparente. Ustedes saben que aparente es finalmente la magnitud de la potencia compleja. Y si no lo sabían, bueno, se los recuerdo. Y el tercer problema, que la verdad que este de plano no pienso revisar hoy día porque ya hemos estado haciendo ejercicio. Circuito trifásico, balanceado. Es lo último que vimos, así que debería estar más así, debemos recordarlo mejor. ¿Ya? Así que lo que vamos a ejercitar en un principio es este tipo de problema. Tomás, ¿iba alguno en línea con estos temas? ¿O en realidad idealmente con uno de superposición? ¿Alguno de los Sí, que tú pero me decís? con circuito trifásico. Ah, ya, pero que en ese caso, si Ujú. quieres me lo puedes mandar o en la sesión de consultas y ahí lo chequeamos, ¿ya? Ya, me parece. Ok, vamos entonces a resolver un problema. ¿Alguna duda sobre los temas que le acabo de presentar? De general. Ah, hay un punto importante, se me está olvidando. Prueba 2. Esto es muy importante. Claro, Profe, hay que subir desarrollo y dura 180 minutos. ¿Sí? Dime. esa era mi pregunta. Pensé que como eran menos preguntas que el anterior, era menos tiempo, No, pero no, creo que no, el mismo me parece. de hecho eran 120 es el anterior. Lo que pasa es que el anterior tenía muchas cosas que uno las podía calcular y al final le daba clic o seleccionaba una opción. Entonces eso igual ahorra tiempo. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es en este caso? Que ustedes cuando hagan la prueba, la resuelvan, por ejemplo, en un cuaderno, en hojas, como ustedes lo quieran, pero siendo ordenados para que no tengan que pasar el limpio ni esas cosas, que eso es lo que más tiempo quita. Y piensen que, por ejemplo, por mucho que sean 180 minutos, focalícense en terminar, no sé, en 2 horas, 2 horas y media como máximo.
para que se dejen un tiempo para poder escanear, sacar las fotos, pasarlas al PC, ¿entienden? Y después subir. Porque si no, claro, uno así, si ocupa todo el tiempo, en 5 minutos no lo alcanza a hacer, no alcanza a hacer todo ese proceso. Y es de la misma duración que teníamos en lo que se refiere a la ventana. O sea, va a estar disponible tal como antes, como en la prueba 2, de 8:15 hasta 23:59 horas. Esa es la ventana, recuerden. Y el intento dura 180 minutos. Esto lo debería dejado acá. Eso. Ahí. El intento. Ustedes pueden comenzar el intento a la hora que ustedes quieran. Ya nosotros nos conectamos siempre en la hora de la clase, que nos parece. Corresponde, obviamente, si alguien la quiere hacer en ese horario, lo puede hacer. Esto es el intento. Un intento, no son ni dos ni tres, ¿cierto? Uno, de 180 minutos. Pueden comenzarlo idealmente, ¿cierto? En el horario que ustedes quieran. Lo que sí les recomendamos es que no lo empiecen, por ejemplo, o sea, a las 10 de la noche porque se les va a cortar, ¿ya? Porque si llegan al horario límite, no importa si llevan media hora, se corta, lógicamente. Ya no le va a dar un horario extendido. Ahí está toda la información, creo que no se me escapa nada. Recuerden que se sube desarrollo, también lo vamos a poner acá. Que mejor que quede escrito. Así, después. Se sube desarrollo. Desarrollo. Sí, me pregunta Tomás si es que vamos a tener alguna clase como de consultas el día viernes en la mañana. Claro, voy a estar disponible, también va a estar Sebastián, el profesor de otro paralelo, disponible en su clase, así que ustedes pueden ingresar a cualquiera de las que quieran, ¿ya? Y ahí nos pueden consultar. Eso obviamente está centrado, sí, los que están dando la prueba, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. O sea, si que alguien quiere ver un tema diferente o cosas así, por lo general nosotros, si no hay nadie, lo podemos responder y si no, priorizamos siempre a los que están directamente dando la prueba. Bueno, cualquier duda que tengan, porque mientras yo busco un problema, que voy a buscar uno de buen nivel, así que para que valga la pena, ¿cierto? De buen nivel, por acá lo debo tener. Mientras lo encuentro. Y esto está por acá. Porque vamos a resolver uno, como le decía, del tipo 1. La verdad es que el problema del tipo 2 nosotros igual vimos bastante. Circuito trifásico, yo como les comentaba, yo siento que es como bien accesible. Un problema es fácil, lógicamente, pero yo creo que si uno revisó los contenidos, los comprende más o menos lo esencial, no debería tener ningún inconveniente en poder resolverlo. No debería, ¿cierto? Pero tampoco se confía. ¿Ya? Lo que pasa es que yo siento que el problema uno es el que como que es un poquito más largo y tiene más conceptos involucrados. Por eso es que siempre prefiero reforzarlo un poquito más. ¿Ya? Porque no quiero que suceda algo similar como en el caso de este tema que les comentaba de Temin North, que la verdad es que yo diría que casi la mitad o no lo respondió o respondió cosas así bien diferentes. ¿Ya? Imagino que no habrá quedado del todo claro, así que vamos a atacar el problema que justamente, en mi opinión, es el que requiere un poquito más de trabajo. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema listo para poder desarrollarlo. Voy a sacarlo acá. Ahí. Ustedes no lo están viendo. No saben dónde lo estoy sacando. Ahí. Uh, Vamos a bajarlo con estrecho. Y partimos. Ya. En este problema que ustedes están viendo ahora, es un circuito donde tenemos varias fuentes, ¿cierto? Tenemos fuentes de corriente, tenemos fuentes de tensión, pero aquí lo importante es fijarnos en esto, en cuáles son las fuentes independientes, porque son ellas las que nosotros tenemos que preocuparnos respecto a su frecuencia, ¿ya? Me pregunta Carla, ¿cuál es el horario de consulta? Vamos a buscarlo por acá, si tengo el aula abierta, así que para que lo vean acá. Es justamente después de la clase, y el enlace está ahí mismo, si es que, salvo que me haya olvidado, que espero que no, porque yo generalmente esto lo pongo al principio. Ahí está, ¿o no está? Parece que sí me había olvidado. Bueno, porque esta no está mostrado. Mala cosa. Ahora lo vamos a dejar habilitado. Es el inconveniente cuando uno ve la información como profesor y no la ve como estudiante. Por eso yo siempre la miro así, para saber cómo lo están viendo ustedes. Acá está el enlace. Ahí.
Yo le decía, claro, que no han ingresado, pero estaba complicado ingresar, ¿o no? Ahí. Miércoles y viernes de 9:35 a 10:45. Tengo que chequear este link, ¿ya? Pero lo voy a chequear apenas termine la clase. Así que en esos minutitos, por si alguien quiere entrar, puede hacerlo. Ya. Ahora nos vamos a ir directamente a resolver el problema. Está bueno de darnos vueltas, así que vamos a calcular lo siguiente. Problema. Calcule el voltaje V0. También nos podrían preguntar la corriente. En particular, nosotros vamos a calcular el voltaje. Calcular o calcule el voltaje V0. V0 es. Quiero que pongan mucha atención. Si alguien está viendo la grabación, bueno, un saludo al futuro. Y la clave está en, como les decía, en notar que tenemos esta fuente es dependiente. Ella no está involucrada en lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder resolver el problema. Vale decir, la vamos a tomar en cuenta ahí, como una fuente dependiente al momento de resolver el circuito. Pero la clave está en notar esto. Fíjense, esta fuente de corriente dice que son 2 amperes. Nosotros podemos decir, pero bueno, trabajo a esta frecuencia y listo. Pero la verdad es que esta fuente, como está definida, es una fuente de continua. Vale decir que tiene un valor así. Supongamos que esto fuera la corriente y esto fuera el voltaje. Tiene esta corriente de 2 amperes. ¿Cuál es su frecuencia? Ninguna, porque no está oscilando. Estaría oscilando, por ejemplo, sería algo así. No lo hace, ¿cierto? Y si la definía respecto al tiempo, podríamos ver que es algo así también. Claro, 0 radianes por segundo, como nos dice Manuel. Exactamente. Si yo la defino así, quiere decir que es totalmente constante. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo voy a escribir acá. Solución. Debido a que tenemos 2 fuentes independientes con diferentes frecuencias, debemos aplicar el teorema de superposición. De ahí viene el por qué lo aplicamos. ¿Ya? Debido a que tenemos 2 fuentes independientes, recuerden que pueden ser fuentes de corriente o de tensión, eso nos da lo mismo. Lo importante es que sean fuentes con diferentes frecuencias. Si yo, por ejemplo, no hacer caso de la prueba, como le estoy adelantando, pero tuviera acá un coseno de 3t, eso no implicaría que tengamos que usar el teorema de superposición. Nosotros siempre podemos usarlo, pero no es lo más rápido, por decirlo así. ¿Ya? En el caso que estamos viendo ahora, no es una opción. Es que hay que hacerlo con el teorema de superposición, porque son fuentes de frecuencia diferentes y eso cambia las impedancias. ¿Ya? En realidad, a las que cambia son a los inductores y a los capacitores, porque ellas dependen de la frecuencia. Así que bueno, debido a que tenemos 2 fuentes independientes a diferentes frecuencias, debemos usar el teorema de superposición. ¿Y qué es lo que decía el tema del teorema de superposición? Simplemente que nosotros podemos considerar las diferentes contribuciones de las fuentes por separado, siempre que obviamente los elementos de nuestro circuito sean lineales, los cuales efectivamente lo son, y después sumar todos, sumar esas contribuciones, y así obtener la respuesta completa, por decirlo de alguna manera. Independientes a diferentes frecuencias. Ah, ya, lo que pasa es que ese recuerda que tendría que ser 3t, donde el valor, en este caso de 3, sería la frecuencia angular, que sería diferente. Pero Entonces, sí tendría habría que que, salir el tema, ¿no? Sí. claro, tendría que ser el valor que está acompañando al t, tiene que ser diferente para que se aplique el teorema de superposición, o para que sea necesario, por decirlo así. O sea, pero daría lo mismo si en la fuente independiente de corriente fuera seno o coseno. Ah, claro, da lo mismo si es seno o coseno. Sí. Ya, pues, Adi- gracias. Muy bien. Diferentes frecuencias, debemos usar el teorema de superposición. Usar el teorema de superposición. De superposición. Así que partimos directamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta primero? Nosotros podemos trabajar con la frecuencia, en este caso, 0, que sería lo que nos va a dar la contribución de esta fuente, o con esta frecuencia de 3, que nos daría la contribución de la otra fuente. Ya, vamos a partir con la frecuencia 0, que es la que yo siento que genera muchas veces las dudas. Así que vamos a ir directo a lo más, no quiero decir más difícil, pero que a veces lo que nos hace equivocarnos más. No porque sea más difícil, sino porque es más conceptual. Así que decimos, me voy a alejar un poquito para que se vea todo. Ahí.
decimos omega igual 0 radianes por segundo. Si hacemos eso, estamos considerando la contribución, como les decía, de esta fuente. Para eso tenemos que apagar todas las demás fuentes. El teorema de superposición dice eso. Yo considero una fuente y las demás las apago. ¿Cómo apago las fuentes? En el caso de esta fuente de tensión, con un corto. Muy importante, las dependientes, tal como en el caso de Thevenin y Norton, no se apagan. Y lo remarco más porque como vi que muchos no resolvieron el problema de Thevenin, ella no se apaga, ella queda. ¿Ya? Ninguna dependiente se apaga. Así que nos va a quedar entonces el circuito así. Miren. Nos va a quedar así. Vamos a ir construyéndolo. La fuente, como les digo, la dependiente queda, salvo que ocurra algo extraño que nos cambie las cosas. Les recomiendo, si es que alguien está copiando, que aún no copie, porque voy a ir modificando el circuito a medida que vayamos viendo qué sucede con cada elemento, ¿ya? Así que de momento lo tenemos así, de momento. El resistor está acá, ese resistor de 1. ¿Por qué? No, lo que estoy haciendo por si acaso con en el omega es simplemente decir, voy a considerar la frecuencia de 0 radianes por segundo, lo cual es equivalente a decir, voy a tomar en cuenta la contribución de ella, porque está a 0 radianes por segundo. ¿Sí? Muy bien. Es como que yo tendría que haber dicho, sea omega 0 radianes por segundo. Entonces lo que nos va a quedar es la contribución de esa fuente. ¿Ya? De una forma. Yo lo podría haber escrito también, pero un poquito más lento. Lo hice directo, la verdad. ¿Ya? Pero es considerar la contribución de esta fuente. Ahí. 3 ohm. 1 ohm. No copien todavía, si que alguien copia esto, porque, bueno, yo igual lo subo después, pero quizá alguien igual toma apunte. Porque ahora tenemos que ver lo que sucede con cada uno de estos elementos. ¿Qué pasa con la inductancia? Piénsenlo bien, miren. Una inductancia, tenemos que va a tener una impedancia igual a J omega L. Como en este caso el omega claramente es 0, porque estamos considerando la contribución de la fuente que sería en este caso de continua, va a ser obviamente 0. Me va a quedar J, 0 por L, da lo mismo el L, en este caso será 1, será lo que sea. En definitiva va a ser igual a J0. O 0, porque finalmente el J también se anula, ¿cierto? Ahí. 0 ohm. Y ese 0 ohm se vendría a comportar como un cortocircuito. Vale decir que no se opone nada a la circulación de corriente. ¿Ya? Un cortocircuito. Así que vamos a tener entonces por acá una línea simplemente que va a estar representando ese elemento, pero que a la frecuencia 0 se comporta como un corto. Y tenemos que ver también qué sucede con el capacitor, porque el capacitor también cambia su comportamiento. El capacitor depende, obviamente, tiene una impedancia de menos J sobre omega C. Ustedes pueden ver que si es que el omega, obviamente, vale 0, en realidad tiende a 0, esto se va a ir a infinito, ¿cierto? Y si se va a infinito, ¿qué significa? Significa que se va a poner de una manera increíblemente grande a nuestra circulación de corriente. Por tanto, lo podemos asumir sin ningún problema como un circuito abierto, porque es una impedancia tan grande que es insalvable para la corriente. Ya no va a poder pasar. Entonces, ahora, él, en una frecuencia de omega igual a 0, se comporta como un circuito abierto. Recuerden, el inductor como corto, el capacitor como circuito abierto. Así que ahí lo dejamos acá. Si quieren pueden ponerle esas líneas, la verdad es que uno lo puede omitir sin ningún problema. Total, vamos a asumir que no está. Y el resistor nos queda, ¿cierto? Y esta fuente recuerden que la apagamos, ¿cierto? Tenemos que apagarla y poner un corto. Así que ahora el circuito nos está quedando bastante más resumido. Nos está quedando con poquitos elementos, ¿cierto? Así que ahora le vamos a poner acá la tensión. Le vamos a llamar B sub 01 para indicar que es la contribución de la fuente 1. ¿Ya? Más que nada para que no nos vayamos a Profe, confundir. ¿Sí, dime? en la prueba hay que poner, por ejemplo, que ZL vale 0, o solo se puede hacer el diagrama equivalente. No, basta que lo escriban directo. Pero ¿qué sí les Ah, ya. recomiendo? Que eso también lo vi en la prueba. Y que pongan los valores. ¿Ya? ¿Por qué les digo que pongan los valores? Porque en realidad los ayuda a ustedes para que no se equivoquen. Yo personalmente no tiendo a hacer juicios así como de... Porque yo les comento que, por ejemplo, en eléctrica, los profesores, si alguien no pone los valores, asumen que están copiando. Se lo digo así honestamente, asumen porque ¿cómo sacan las ecuaciones si no miran los valores? Te pueden decir, no, pero es que lo saqué de la hoja o lo saqué del enunciado. ¿Ya? Yo personalmente recomiendo que ustedes los pongan, porque si no es fácil que uno se equivoque, a veces se confunden en poner un valor que no corresponde porque no está en el dibujo que están ocupando. Mi recomendación es siempre, pongan la referencia, pongan todos los valores. ¿Ya?
Pero claro, puedes saltar directo al circuito si tú lo quieres. Es más rápido. Se los comento porque de repente uno no sabe esas cosas, ¿cierto? De hecho, si uno no pone estas tensiones y cosas así, te un puntaje y cosas por el estilo. Ya, tenemos entonces nuestro circuito equivalente. Recuerden, apagamos la fuente de tensión, en este caso como un corto, debido a que una fuente de tensión, si hubiera sido una fuente de corriente, habría sido reemplazada por un circuito abierto. Importante, ¿cierto? Y además tenemos que la frecuencia 0 provocó que nuestro inductor se comportara como un corto y el capacitor como un circuito abierto. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, es el momento que lo comenten. ¿Ya? No se preocupen, si me interesa que quede claro. Si nos demoramos un poquito más, nos demoraremos un poquito más, ¿ya? Pero no, es mejor eso antes que queden con la duda. El J0 lo que pasa es que finalmente el J, recuerden que es raíz de -1, entonces por eso es que el J0 finalmente termina siendo 0, ¿ya? Por eso es que lo dejé así. Yo lo escribí porque fui como desarrollando en principio, pero al final el J es un raíz de -1, multiplicarlo por 0 me da 0. Ya, y tenemos esa corriente, la vamos a poner simplemente I0. Oh, se me perdió el lápiz, ahí está. No es necesario poner el ángulo de la fuente de corriente. Ah, buena pregunta. Lo que pasa es que en este caso no es un fasor, no es un número complejo, es realmente un número real. Directamente un número real, una constante. En los otros casos, cuando de repente aparece, no sé, 200 con ángulo 0, ahí lo que sucede es que ese número es un fasor que está representando una sinusoide. ¿Ya? Pero en este caso no, es simplemente una constante. Es un número real. ¿Ya? Matemáticamente no cambia el resultado, pero sí es importante desde el punto de vista conceptual. ¿Ya? Así que bueno, tenemos listo nuestro circuito. Vamos a calcular la contribución de la fuente de continua, la de 2 amperes, a nuestro V01 o a nuestro voltaje V0. Podemos ocupar cualquier método. Yo en particular acá, por las características que tiene el circuito, voy a ocupar mallas porque tengo justamente una fuente de corriente ahí, otra acá, me va a hacer el trabajo muchísimo más simple. Y estas líneas, como por si acaso si alguien se confunde, uno las puede quitar. En realidad no hace falta ponerlas. ¿Ya? A veces uno las deja como para que esté la idea de que había un elemento que lo reemplazamos por un circuito abierto. No cumple ningún efecto práctico, la verdad. Y 1 y 2. Así que procedemos. Me quedo, la verdad, es que súper desordenado el circuito, pero bueno, al menos están los elementos. ¿Sí? Están los elementos, está bien identificado. Y partimos. Recuerden, cuando yo tengo una fuente de corriente en una rama, nosotros no aplicamos la LKB, sino que simplemente nos fijamos en que esta corriente que circula por ahí debe cumplir lo que nos indica la fuente dependiente. Si que fuera independiente también se aplica la misma idea, solamente que nos va a dar el valor. Que no es el caso, ¿cierto? Así que decimos, I1 va a ser igual a, como va en el mismo sentido, 3 y 0. ¿Qué es el I0? No sé por qué no lo dibujé, lo vamos a buscar también. Ahí está el I0, miren, es importante el I0, ¿cierto? El I0 está por acá. Otro tema importante que les comento, y esto es un error súper común, que a veces pasa que, no sé, elimino el elemento y a veces uno se equivoca y, por ejemplo, pone el I0 acá. Mucho cuidado con eso. Fíjense bien dónde va. Recuerden que iba donde estaba el inductor, ¿cierto? Que ahora es un corto. Como parecerá quizás muy evidente, muy obvio cómo me voy a equivocar en eso. Pero de verdad que sucede. Por eso se los comento. Es que la verdad es que se podría llamar I01, sí, pero como no es nuestra variable de interés en este caso, no nos provoca daño el cambiar. ¿Ya? Si quieres lo podemos dejar, pero por lo general la que nos interesa es, y esa es la que nosotros nos centramos en ponerle el 0,1 para indicar que es la contribución, en este caso, de B0, pero de la fuente 1. Pero no sería incorrecto poner la corriente también como I01. Así que lo voy a dejar así para que seamos un poquito más formales, por decirlo de alguna manera, pero si no lo hacen tampoco hay problema. ¿Ya? Ella sí que sí tiene que estar con el 0,1. Ahora, ¿dónde el I0 qué es? Evidentemente, el I0 nos queda súper bien definido acá. El I01, que ya que le llamé I01, el I01 va en el mismo sentido que el I2, así que va a ser directamente I2. Luego, nosotros podemos entonces reemplazar acá, nos va a quedar así, que el I1 va a ser igual a 3 I2, así que nos da una ecuación. Este sistema obviamente va a ser de 2 por 2 y nos va a quedar con los siguientes coeficientes de esta ecuación. Va a ser 1 y 1 y nos va a quedar -3 y 2. Así que lo dejamos a la izquierda, ¿cierto?
Ahí, ecuación 1, lista. Quiero saber si se entiende lo que hicimos hasta ahora. Le voy a mandar una encuesta para que voten. Si no se entiende, pónganle que no, nomás. A mí me interesa que se entienda, porque esto igual nosotros lo vimos, hicimos como creo que unos 2 ejercicios o algo así, pero igual ha pasado tiempo. Y como va a entrar, y si me preguntan a mí, este generalmente es el problema que casi menos lo hace, la verdad. Por eso es que quería ejercitar hoy día. Profe, ¿Sí, dime? ¿por qué no ocupo una supermalla? Ah, porque lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Porque la supermalla, como tú me estás comentando, ¿cierto? Se ocupa al tener una fuente de corriente compartiendo dos mallas, ¿cierto? Así que yo debería haber dicho esto. Pero ¿qué sucede? Que acá tengo una fuente de corriente. Por tanto, al momento que yo calculara la LKB, podría tener la tensión acá, la tensión acá, ¿cierto? Pero, ¿qué tensión tendría ahí? O sea, yo no la conozco a priori, no puedo conocerla porque sé que la hay, sé que hay una tensión, pero a mí lo que me está indicando esa fuente es la corriente. Cuando esto Ah, pasa, claro. ¿sí? Nosotros lo que hacemos es simplemente obtener la I1 y después, ¿cómo sacamos entonces otra ecuación? Porque nos falta otra, ¿cierto? Tenemos que aplicar la relación de corriente directamente y omitimos la LKB, no la aplicamos. Es como, por eso que es un problema interesante este, ¿no? Profe, Dime, ¿y eso pasa cuando la otra fuente es dependiente solamente o si fueran dos independientes sería el mismo caso? aplica el mismo caso. Y de hecho, ¿saben qué? Mm. Esto aprovecho de recordárselos acá, miren, ya que estamos recapitulando varias cosas, está en el aula. De hecho, porque hay un pequeño archivo, estoy tratando de llegar al aula de nuevo, porque no sé cómo entré por acá. ¿Dónde dejé el aula? Ya, vamos a entrar al aula nuevamente. Para que vean dónde está ya, porque hace tiempo yo hice una especie de repaso de estos métodos, pero usando ya este tipo de elementos, ¿me entienden? Y justamente yo menciono esto mismo. Lo menciono y está escrito y está hasta en video incluso. Acá en la unidad 2. Aquí se lo voy a mostrar. Miren, en este video yo lo explico. Y además está el apunte. Acá, por acá aparece. Recuerden, unidad 2. Ahí está, miren. Caso particular, le puse de caso particular el método de Maya. Y ahí lo explico, ¿se fijan? ¿Ya? Para que lo revisen. No se olviden, está en ese video, está disponible, ¿no? Porque a veces dejo las cosas así. No, está disponible, así que está bien. Y ahí está el apunte mismo. Si no quieren ver el video tan corto de tiempo, que también es válido, está el apoyo por si acaso. ¿Ya? Ahora, Maya 2. Si fuera en sentido contrario, me preguntan si el I0 sería menos I2. Efectivamente, si fuera en sentido contrario, o sea, para acá, nos quedaría que sería menos I2. Maya 2, en realidad, es la malla central, es la rama central. Porque lo que vamos a sacar ahora es una relación de corriente. Rama central. Y decimos, si ustedes se fijan bien, por mucho de que haya un resistor acá, ese resistor no está teniendo ninguna incidencia en lo que pasa con la corriente. Él no va a influir. ¿Quién va a predominar? La fuente de corriente, porque ella va a ser capaz de imponer la corriente que va a circular. Y nosotros decimos, la corriente que circula en este caso en el mismo sentido se suma y la que circula en sentido contrario se resta. Nos queda por tanto I1 menos I2. I1, como decía, menos I2. Y esa va a ser nuestra corriente o nuestra otra ecuación, ¿cierto? ¿A qué es lo que tiene que ser igual esa corriente? I1 menos I2 tendrá que ser igual al valor que me indica la fuente, vale decir 2 amperes. I1 menos I2 igual a 2 amperes. Y tenemos listas las dos ecuaciones, como pueden ver. Vamos a dejar expresado esto también con los coeficientes y todo. Ahora es que encuentro que es un poquito más ordenado. Y así podemos resolver, incluso podríamos sumar la expresión y todo. Vamos a ver cómo lo hacemos con la calculadora. ¿Sí? Que es mi recomendación para que no pierdan tiempo. Saben que a veces yo me tomo un poquito más de tiempo en estos problemas para que así, ojalá se vaya entendiendo, vean cada uno de los pasos. Y también recuerden que tenemos la guía de ejercicio, hay este tipo de problemas. Yo recomiendo mucho que los intenten resolver, incluso los que hacemos en clase, los resuelvan. Pero lo hacen ustedes sin mirar y si se quedan, no sé, por alguna parte un poco, no sé, pegados o pegadas en eso, ven lo que hicimos en la clase y así van avanzando, ¿ya? Así que resolvemos. Podría sumar, recuerden que nosotros buscamos una corriente. ¿Cuál requerimos nosotros? Porque estamos buscando el B01. Solo hay dos. O sea, yo podría incluso restar las ecuaciones si quisiera. ¿Sí? Si yo resto las ecuaciones, si restamos,
la podría resolver también completa, pero en realidad no lo requerimos. Y 1 menos I2, ¿qué nos queda? Me va a quedar obviamente ese término menos ese, se me anula. Este término menos este, me va a quedar entonces menos, nos va a quedar menos 2, ¿cierto? Que sería entonces menos 3, menos 1, se termina sumando, así que nos queda menos 2. Menos 2 y 2. Y eso es igual a menos 2, porque era 0 menos s, ¿cierto? Por lo general uno también ve esta forma de resolver las ecuaciones. Hay casos en los cuales se puede, ¿cierto? Hay casos en los que no. En definitiva, ¿cuánto nos queda la I2? Nos va a quedar directamente que va a ser 1 ampere. 1 ampere. Y si a alguien esto le parece raro, esta es la ley 2, ¿cierto? No la ley 1 que estoy escribiendo erróneamente. Si a alguien le parece raro, lo puede poner en la calculadora y nos va a dar lo mismo. Vamos a hacerlo rápidamente. Voy a hacer rápidamente solo para comprobar. Porque se ve pequeña la calculadora. Vamos a andar un poquito. Ahí. Rápidamente. Cochete a la izquierda, cochete a la derecha. Ponemos el 1. Ponemos coma menos 3. C con punto y coma. Que no alcanzo ni a verlo. Pero ahí está. Tenemos después el 1 y el menos 1. Coma menos 1. Esto lo guardamos, recuerden ustedes, en el A. En realidad en cualquier letra, pero para ser consistente lo vamos a guardar en la A. Después vamos a poner el B. El B, que es simplemente 2 acá. 2 y arriba es 0. Y procedemos, ¿cierto?, a multiplicar. Bueno, y agregamos también el punto y coma que borré. Y multiplicamos, como les decía, la inversa de A, elevado a la menos 1. Que lo volvió a guardar en la variable A. La reemplazó. Sí, tienes toda la razón. Ya, ahora sí la hacemos. Pero miren, lo bueno de esta calculadora es que me permite hacer esto. Vuelvo a guardar donde corresponde y después este lo corrijo y lo guardo acá. Eso es lo bueno de tener un stack. Ahí. Y ahora sí, lo guardamos. Gracias por avisarme si no estoy haciendo cualquier cosa que no corresponde. Ahí. Y lo elevamos, ¿cierto?, a la menos 1. Y premultiplicamos ahora por el b, el correcto, no el erróneo que estaba creando yo. Y nos da eso, ¿ven? 3 y 1. Precisamente el I2 nos dio lo mismo. Por eso es que hay veces, la verdad, en que nos conviene usar la calculadora. Si la quieren usar siempre, también lo pueden hacer. Y otras que de repente vamos a trabajar un poquito más rápido. Entonces, ¿cuánto nos quedaría la tensión que estamos buscando? Porque recuerden que buscábamos el B01, ¿cierto? La contribución en este caso de la fuente 1 a ese voltaje. Y aquí tienen que fijarse en que podemos aplicar la ley de Ohm simplemente. ¿Y la ley de Ohm qué dice? Dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces B01 igual a la resistencia, que es 2, por la corriente que lo circula en ese sentido. Y aquí la verdad es que la que circula es evidentemente la I2, ¿cierto? Por eso es que en realidad la calculé solamente a ella. No nos hacía falta la I1 para obtener este valor. Me lo traigo para acá. ¿Dónde quedó? Ahí está. ¿Se perdió? Oh, qué extraño. Vamos a darle control Z. Tiene que haber quedado como metido ahí, ¿cierto? Ahí apareció. Ahí. Y con esto simplemente vamos a ver que el valor es 2 volts, ¿cierto? Ahí. No se quiere mover. Ya sí, ahí se mueve. Entonces tenemos ya calculada nuestra primera tensión, que en mi opinión es la que de repente a veces es un poquito más compleja porque no porque nos haga hacer unos cálculos más difíciles o más largos, sino porque es más conceptual su obtención. Y es por lo general lo que uno tiende a equivocarse cuando está obviamente empezando a ver estos temas. Ahí. Sería entonces 2 volts. Y lo vamos a dejar bien destacado. ¿Qué pasó con mis colores? Acá están. Ahí están mis colores. Pero ¿saben qué? Voy a hacerlo bien destacado. ¿Qué les parece? Arco iris. Ahí. Dudas, cualquier duda que tengan, yo les voy a mandar también la encuesta para ver si se entiende lo que realizamos. Recuerden que lo que Eso hicimos queda fue... listo el ejercicio, profe, ¿o no? no, nos falta. Nos falta ahora calcular para la frecuencia de 3 radianes por segundo. Pero tenemos la mitad. ¿Ya? Así que ahora voy a escribirlo en palabras para que nos quede más claro. Ahora bastaría obtener la contribución de la fuente
que está trabajando a 2 radianes por segundo. ¿Eran 2 o eran 3? Creo que eran 3, ¿cierto? 3 radianes por segundo. Ahora debemos obtener la contribución de la fuente que trabaja a 3 radianes por segundo. Esto tengo que cambiar, ahí sí. Debemos obtener la contribución de la fuente. Porque no se olviden ustedes que el teorema de superposición es como que dice, ya, tengo 3, en este caso, fuentes, 2 fuentes que están en un circuito independiente, ¿cierto? Yo calculo cada una por separado y obtengo la contribución, ya sea una corriente o un voltaje, y después cuando ya las tengo por separado, las sumo. En situaciones normales, donde no estamos obligados a usarlo, la verdad es que nos hace trabajar más, porque resolvemos 3 veces o 2 veces el circuito, siendo que con mallas o nodos lo podríamos hacer en una, ¿cierto? Pero aquí es imperioso, hay que hacerlo. La contribución de la fuente que está trabajando 2 radianes, o para ser más explícito, de la fuente de tensión independiente. Y ahí queda más claro. De la fuente de tensión independiente. Y aquí obviamente vamos a trabajar a la frecuencia de esa fuente. Yo antes no mencioné esto, ¿cierto? Y dije simplemente que iba a trabajar a 0 radianes por segundo, pero era porque estaba considerando esa contribución independiente. ¿Ya? Así que el ómega, ahora como les decía, va a ser justamente de 3 radianes por segundo, que es la frecuencia de la fuente. ¿Y esto qué genera? Va a generar lógicamente que nuestro circuito va a reaccionar de manera diferente, porque tenemos que ahora los inductores y capacitores no van a ser cortos ni circuito abierto, sino que van a ser impedancias que van a influir en el circuito. Y vamos a tener que trabajar obviamente en el dominio fasorial. Ahora, ¿dónde está el circuito? Vamos a copiarlo por acá, solamente para tenerlo más a mano ya. Después yo lo borro el apunte. Voy a ponerlo por acá. Ahí lo vamos a poner. Lo voy a hacer un poquito más chico porque en realidad, como les digo, lo quiero únicamente como referencia de momento y después lo voy a borrar. Cualquier duda. Ah, Emanuel me pregunta si es que hay que apagar las otras fuentes. Efectivamente, ahora lo que hacemos es apagar las demás independientes. Recuerden que las dependientes, como les comentaba, esas no las apagamos. Así que habría que apagarla a ella. Ella va a desaparecer. ¿Sí? Ella queda. Ella no la apagamos. Y ahora voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Ahí. Esta recuerden que es una fuente de corriente independiente, pero lo importante aquí es que es una fuente de corriente. El hecho de que sea dependiente no le cambia su característica de fuente de corriente. Eso es más importante. Ahora, naturalmente, como vamos a tener una fuente senoidal, vamos a tener que trabajar en el dominio fasorial. Así que esto va a ser un fasor. Yo voy a pasar directamente a fasor. Directamente a fasor, como le estaba diciendo. Aquí nos queda entonces resistor de 1. No se olviden ustedes que nosotros teníamos una tabla, ¿cierto? Que decía lo siguiente, que para el caso de una resistencia, su impedancia es simplemente R, o sea, no cambia nada, que igual, no depende de la frecuencia. Para el inductor nos queda J omega L, como estaba mencionando más arriba, y para el capacitor nos queda menos J sobre omega C, o si quieren dejar el J abajo también, pero queda positivo. ¿Ya? Esto es más directo. Eso es lo que hacemos para calcular la impedancia. Luego apagamos esta, y quiero que noten lo siguiente, si yo la apago a ella, no va a circular corriente por este resistor. Y si no circula corriente por ese resistor, no va a tener caída de tensión. Y si no hay tensión en el resistor y no hay corriente, la verdad es que no está teniendo ningún efecto. Lo podemos eliminar. Y es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué lo eliminamos? Porque por él no circula corriente. Y por tanto no circula voltaje. Si no circula voltaje y corriente, él no está haciendo nada. Lo sacamos. Esa es la lógica que estamos utilizando para quitarlo también. Ahí. Ahí, ¿cierto? Recuerden que eso es lo que eliminamos. ¿Y dónde voy? Voy acá. Por acá circula la corriente I0, pero ahora la corriente I0, que la vamos a poner I02 para ser consistente con lo que hicimos antes también. Ahí es un fasor. Y nos faltaría poner el resistor de acá. Voy a mover esto un poquito. Recuerden que les decía que lo voy a eliminar posteriormente, lo voy a bajar acá de momento. El resistor, que es de 2 ohm. Y la tensión, que ahora también es un fasor. Le vamos a llamar simplemente B01.
¿Por qué se saca la resistencia de 3 ohms? Por lo siguiente, como le estaba comentando, ¿cierto? Nosotros al abrir esta parte del circuito, ¿cierto? Quitando la fuente de corriente, por acá la corriente que circule va a ser cero. Ya no va a circular corriente porque está el camino interrumpido. Como que yo tuviera un río, ¿cierto? Y tiro una piedra gigante que no deja que pase agua, ¿ya? Y si es que no circula corriente a través de él, la ley de Ohm nos indica lo siguiente. Como V es igual a R por I, si la corriente es cero, ¿cuánto es el valor del voltaje? Cero. O sea, tiene, como le decía, corriente cero, voltaje cero. En definitiva, no tiene ningún efecto. No consume potencia. Por eso que yo lo puedo quitar sin ningún problema. ¿Ya? De ahí viene el por qué lo quité. Literalmente no estaba haciendo nada en ese caso. Y 0,2. Recuerden que esta es la contribución que tenemos acá. Y la referencia también la cuidamos, no la cambiamos porque si no ahí nos vamos a equivocar. Y nos faltaría entonces acá poner nuestra fuente, porque ahora la estamos considerando. De hecho, es la contribución que vamos a tomar en cuenta ahora. La contribución de esa fuente de tensión, la referencia también bien puesta, y ahora hay que representar esto como un fasor. Quiero que ustedes recuerden cómo se hacía. Tomábamos este valor, vamos a asumir que, por ejemplo, estamos, no sé, en valor de RMS, la verdad es que nos da lo mismo, porque aquí estamos trabajándolo directamente como está. Como está definido como un seno, nos vamos a tener que quitarle 90 grados a este ángulo. Recuerden que si está definido como un coseno, esto queda tal cual, poníamos el 30. Pero si está definido como seno, como es el caso de ahora, le quitamos 90. Finalmente es un desplazamiento que hacemos únicamente. Y como dice Manuel, efectivamente nos queda con ángulo de menos 60, también nos decía eso Andrea. Menos 60 grados, ¿ya? Y ese es el fasor, estos voltajes. Ahí. Tenemos el circuito listo. Creo que no me falta nada. Bueno, de hecho me falta algo importante, sí. Calcular las impedancias correspondientes al inductor y al capacitor. Las calculamos. Total. ¿En qué topamos? Las calculamos nomás. La voy a poner en rojo. Acá. ZL. Dijimos que era J omega L, ¿cierto? Sería J. ¿Cuánto vale el omega acá? Dijimos que era 3. Y el L vale 1, así que nos queda simplemente J3 ohm. Así de simple. ¿Sí? J por 3 por 1, J3. Y obtenemos también nuestra impedancia correspondiente al capacitor. Para eso tenemos que es menos J sobre omega C. Esto acá lo voy a borrar, simplemente está hecho como para recordarnos. Ahí. Y nos queda de la siguiente manera. Menos J dividido en, el omega vale 3. ¿Y cuánto vale esto? 15, o sea, en realidad un quinceavo. O sea, sería 5, sería menos J5 ohm, ¿cierto? Me queda 1 dividido en 5, se invierte y me queda así. Así que lo podemos escribir. Acá nos queda el menos J5 y nos va a quedar el J3, como le estaba comentando. Ahí. Y ahora sí que estamos listos. Sí, es menos J5 efectivamente. Ya. Hasta acá. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Voy a mandar la encuesta igual, ya que estamos en eso. Ahí, se fue la encuesta. Ahora estamos preparados para poder calcular, así que aquí tenemos que usar los métodos de análisis. Podemos usar nodos, podemos usar mallas. La verdad es que por la configuración que tiene este circuito, al tener 2 mallas, nos conviene mucho usar mallas. Si fuera una configuración diferente, quizás nos convendría no, quizás, ¿cierto? Ahí. Y 1, y 2, y nuevamente nuestro V02 va a ser dependiente de esta corriente, ¿cierto? Así que procedemos y calculamos. Fíjense que ahora tenemos la fuente de corriente ahí, o sea, en definitiva nos va a quedar la corriente I1, aquí le vamos a poner malla 1, igual a 3 I02. I02. ¿Qué es lo que es el I02? Fíjense que ahora el I02 queda igual a I1, ¿cierto? Esto va a tener un efecto interesante, donde I02 es igual a I1. Se dio por el hecho de que desapareció esta rama, ¿cierto? Al desaparecer esa rama, la corriente es la misma, la que circula por acá, ¿sí? En estos dos elementos, por decirlo así. Así que sería simplemente I1. Y además tiene el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, I1, miren lo que va a pasar.
Va a quedar acá 3 y 1. Entonces, ¿cuánto vale esto? Va a valer Y simplemente 1 vale 0. 0. Efectivamente, fíjense el efecto que tuvo el hecho de que se eliminara esta fuente, esa rama en definitiva. Nos da directamente 0 amperes. Así a seca, 0. Obviamente le podríamos que poner, no sé, le podríamos poner 0 con ángulo 0, pero en realidad no tiene ningún sentido, la verdad, porque es 0. Bueno, y una vez que pasa esto, uno se empieza a preguntar, pero bueno, ¿y cómo circula? ¿Y cómo es 0? ¿Qué pasa entonces? ¿Está malo? ¿No lo podemos resolver? Y la verdad es que no, porque 0 es válido. Lo que Y pasa no es hay que fuentes independientes. claro, en realidad esto de acá no tiene ningún efecto y está trabajando todo esto desacoplado de alguna manera, se podría decir. Se desacopla de la otra parte del circuito. Y es como que lo único que va a interesar, porque como decíamos antes, si en ese resistor no circulaba corriente, era 0, ¿cierto? Por tanto, el voltaje era 0, no consumía potencia y no tenía ningún efecto y lo podíamos quitar. Nosotros acá también todo esto lo podríamos quitar, porque en definitiva no va a pasar nada aquí. No va a circular corriente, ¿cierto? Y no va a haber voltaje. Así que la única parte que nos va a interesar va a ser eso. Y nosotros podríamos entonces calcular sin ningún problema. La verdad es que yo lo que voy a hacer es continuar usando el método de Maya, ¿ya? Pero alguien podría borrar todo esto de acá y decir, mira, voy a resolver solamente con esa corriente. Lo mismo que vamos a hacer nosotros. Mi recomendación es que siempre ustedes usen los métodos sistemáticos, porque ¿qué pasa si el problema es más simple? Se resuelve más fácil, ¿no? ¿Y qué pasa si es complejo? Lo resuelve igual. Esa es la ventaja que tiene. Es muy bueno para esos casos. Así que aquí nos quedaría, fíjense bien, menos J5, que es la impedancia, el menos forma parte de la impedancia, y 2 menos I1, yo después lo voy a reemplazar el I1, ya no se preocupen. Yo voy a aplicar el método, como les decía, tal cual como nosotros lo hemos visto. Acá más, no porque aquí hay un más, sino porque estoy aplicando el método y ahí yo me olvido de cualquier voltaje que aparezca. Lo veo al final. Ya, si hubiera estado menos, más, también sería más. Cuidado con eso, porque también es un error muy común. ¿Ya? Nosotros siempre sumamos para estos casos. 2 por la I2. Por la I2. Y eso más 12 con ángulo de menos 60. Igual a 0. Ustedes ya saben que el I1 es 0, así que en definitiva nos va a quedar lo siguiente. Vamos a ponerle incluso ahí. 0. Así que nos queda el 2 menos J5, multiplicando en este caso al I2. Eso recuerden que sería su coeficiente, que es complejo. I2. Y esto va a ser igual a menos 12 con ángulo de menos 60. Podrían haber ustedes dejado esto como menos 1 y afectar el ángulo y todo. Si lo quieren dejar así, va a funcionar igual. Así que en definitiva la I2 va a ser igual a ¿qué cosa? A esto simplemente. Menos 12 con ángulo de menos 60 dividido en 2 menos J5 amperes, que vamos a ver qué resultado nos da, que obviamente nos interesa, ¿cierto? Y 2 igual a, y procedemos a calcular. Aquí voy a usar la calculadora porque es bien práctica para trabajar con números complejos. Ahí nos queda menos, yo voy a poner dos paréntesis, dividido en S. Ahí. Sería 12 con ángulo de menos 60. A ver. Sí, porque efectivamente, me pregunta Andreas por qué es menos J5 por I2 menos I1. Y la verdad es que simplemente por el hecho de que estamos trabajando en la malla 2. Recuerden que nosotros en la malla 2 lo que hacemos es multiplicar la impedancia por la corriente de la malla que siempre me queda positiva, la que estoy analizando, y como la otra va en contra, nos queda negativa. ¿Sí? Después acá más, no porque haya un más ahí, sino porque siempre sumamos. Nosotros para el caso de aplicar el método de malla, cuando aplicamos la LKB, la impedancia por la corriente de la malla que está circulando. Si es que hubiera alguna corriente, por ejemplo, en contra, se resta. Si es que por algún motivo tuviéramos un circuito más grande y va en el mismo sentido, se sumará, que no es el caso, ¿cierto? Así que nos queda entonces la siguiente corriente, que estaba a punto de calcular, pero no sé dónde dejé la calculadora. Acá está. Sería 12 con ángulo de menos 60. Recuerden con el menos pequeño, que es el que hace negativo un número, no con ese signo que es la resta, y no nos daría error de sintaxis. Y ahí pierden tiempo, y probablemente tendrían dudas porque la calculadora no funciona, ¿cierto? Pero no. Y ahí nos queda. Nos queda una corriente entonces de 2,228. Vamos a usar 4 cifras significativas y saben que lo vamos a poner abajo porque
Estoy escribiendo como en la orilla y no tengo para qué. No hace falta. Ocupemos la hoja. Oh, pensé por un momento que como que se iba a copiar, iba como que quedar ahí mismo, ¿cierto? Se iba a copiar abajo. Me dio esa impresión. Y es 2,228 con ángulo de 100, menos 171,8. Menos 171,8. Oh, me pareció como que se hubiera ido el internet por un momento. Por un momento. Ahí. Y tenemos entonces la corriente I2. Ahora, una vez que tenemos la I2, nosotros podemos entonces calcular el voltaje V02. No se olviden que el voltaje V02 va a ser la impedancia, en este caso es una resistencia, pero es la impedancia por la corriente que lo circula. De positivo a negativo, no se olviden. Así que va a ser 2 y 2. Lo mismo que teníamos antes, ¿cierto? Por lo tanto, como le estaba comentando, nos queda así. B02, lo puse bien, ¿cierto? B02 está bien. Y esto sería 2 por la corriente I2. Y la verdad es que va a ser bien simple porque no me cambia el ángulo. Así que lo va a amplificar únicamente. Y ahí tendremos así nuestro voltaje. El voltaje que sería la contribución de la fuente de tensión independiente al voltaje B0. Pero nos falta un pequeño paso aún para terminar este procedimiento. Que como pueden ver, a veces puede ser un poquito más largo, pero si somos ordenados no deberíamos tener problemas. ¿Y cuánto nos da? Muy temprano, así que lo voy a hacer así. 2 por, recuerden que la calculadora deja tomar cualquier cosa que nosotros tengamos ahí, le damos Enter y la vuelve a dejar en el stack y opera. 4,457. Vamos a ponerlo acá. 4,457. Vamos a dejar ahí. Con ángulo, el mismo ángulo. Menos 171,8. Y estos son volts, no se olviden, porque estamos multiplicando una impedancia por una corriente, da naturalmente un voltaje. Muy bien. Y ahora, ¿qué nos falta entonces? Porque yo dije que algo nos faltaba. Ahora deberíamos representar este B0 o B sub 02, ¿cierto? Que está en el dominio de la fase, en el dominio del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? La verdad es que la forma más simple es directamente pasándolo a un coseno. Es lo más simple. Y nos va a quedar así mismo. Tomamos este número tal cual, va a ser ahora la magnitud, que recuerden que puede estar en valor máximo, puede estar en valor RMS, y mientras estemos trabajando con los mismos, la verdad es que esto no genera ningún problema. Solamente, en el caso de las potencias, ¿se acuerdan que me cambia una expresión si es que yo uso el valor máximo o el valor de RMS? Nosotros la verdad es que siempre le informamos el que usamos y por lo general usamos el RMS. ¿Ya? Así que sería la misma frecuencia que tenía la fuente originalmente, porque entendemos que si nosotros estamos excitando un circuito a una determinada frecuencia, en este caso a 3 radianes por segundo, el circuito responde a esa misma frecuencia, porque es un sistema lineal. Una de las claves por las cuales elegimos, ¿cierto?, el hecho de que, o decimos que tiene que ser un sistema lineal. Si el sistema, por algún motivo, lo excitáramos a, por ejemplo, 3 radianes por segundo y él respondiera a otra frecuencia, muy lineal no sería, la verdad. Ahí. Y fíjense que si yo lo dejo como un coseno, paso el ángulo tal cual. Si yo quisiera dejarlo como un seno, lo cual no se requiere, pero si quisiera hacerlo, tendría que sumarle 90, en vez del caso contrario donde yo le quitaba los 90. Mi recomendación, ¿cuál es? Que lo dejen como un coseno. ¿Para qué se van a complicar una cosa tan simple si al final lo único que hacen es aumentar la posibilidad de que se puedan equivocar? Nosotros buscamos que eso disminuya, ¿cierto? Esa posibilidad, o esa probabilidad en realidad. En definitiva, el B0 ¿a qué va a ser igual? B0 va a ser igual a la contribución de B01, la dejamos así, ¿cierto? Creo que le pusimos también como que dependía del tiempo, porque yo una constante la puedo poner como que depende del tiempo. Lo que pasa es que es constante, ¿cierto? No hay ningún problema. Ahí. Ahí. Y nos queda entonces, ¿cuánto era el valor? ¿Dónde está? Ah, está tapado por esta imagen, que la voy a borrar ahora porque dije que era solamente para tener la referencia. 2 más ese voltaje. Y se dejan así. Esto sería la componente continua, que hay circuitos en los cuales nosotros podríamos tener componente continua. De hecho, en la mayoría diría yo. Ahí. Coseno del 3t
menos el 171,8 volt. Y ahí estamos, ok, esto sería ya el resultado final. Así que les envío el cuestionario, o en realidad la pregunta nuevamente. Recuerden que esto no lo estamos viendo recién, esto lo vimos hace unas cuantas clases, de hecho diría bastantes clases atrás. Por si acaso alguien quiere revisar esto con más detalle, porque ahora estamos ejercitando, lógicamente, puede dar una mirada a las clases. Yo siempre le pongo temario, o sea, si pueden ver en la lista de reproducción, a pesar que creo que igual tendrían que entrar, ¿no? Porque creo que yo solamente veo como el temario directamente donde se presenta el contenido, en el caso del canal que tenemos para subir las clases, ¿cierto? Pero pueden chequear. Son solo 37 clases y están en una lista, así que es más simple revisar. Dudas, cualquier duda que tengan. Oh, lo bueno que de esto que me hace el rectángulo igual. Muy bien. Recuerden que este es un problema, tiene la misma estructura que los que nos den la prueba. Exactamente la misma. O sea, siempre ponemos una fuente de continua. Miren lo que estoy diciendo. Siempre ponemos una fuente continua porque es lo que nos permite ver si es que se entiende bien los conceptos. Por lo general, los circuitos quedan bien simples. Hay algunos que incluso a veces quedan con solamente una malla. Pero no quiere decir que sean simples, ¿cierto? Porque para llegar a eso se eliminan elementos, se me hacen cero algunas tensiones, me desaparecen algunas fuentes y cosas por el estilo. Por eso es que es importante que esa parte esté clara. Y siempre va una fuente al menos, ¿cierto? Yo diría que va una fuente, no le ponemos dos porque queremos como acortar el tiempo que toma. Porque si tuviéramos, por ejemplo, otra fuente, pero que estuviera, digamos, a 2 radianes por segundo, sería lo mismo, pero para esa frecuencia, un poco repetitivo. Lo que nosotros queremos medir, obviamente, que se entienden ambas formas de desarrollarlo cuando tenemos esa frecuencia en una en cero y la otra en alguna diferente cero. ¿Ya? Así que trabajamos con la fuente a 0 radianes por segundo, nos dio la contribución que ustedes ven acá. Esto es clave, ¿sí? De hecho, tan clave es que lo voy a dejar destacado. Le voy a poner importante. Porque si alguien lo ve ahí y no entiende qué es lo que está pasando, por lo menos dirá, bueno, si es importante, tendré que entender por qué. Y ahí puede ver la grabación. Y vamos a estar bien. De hecho, la puede ver de nuevo. Después trabajamos entonces con la contribución de la fuente independiente, apagamos la fuente de corriente, teníamos un resistor que estaba justamente en serie con esa fuente. ¿Qué sucede con él? Como no circulaba corriente, no tiene voltaje por ley de Ohm, ¿cierto? Podemos ver eso. Así que él no tiene ningún efecto. Lo quitamos y nos quedó el circuito así. Lo desarrollamos utilizando malla, se nos simplificó una corriente que se hizo cero, simplemente por el hecho donde está definida. Y al desaparecer esta rama pasó eso, ¿cierto? Se desacopló de cierta forma esta parte del circuito, nosotros lo omitimos, trabajamos igual con malla y llegamos finalmente a la 42. Y con eso pudimos calcular la tensión, que sería la contribución de nuestra fuente de 3 radianes por segundo. En definitiva, es la suma. Y no hace falta que lo junten, lo dejan expresado, ¿no? Es la mejor manera porque así podemos ver las diferentes contribuciones. La componente continua y la componente alterna a esta frecuencia. Y si hubiéramos tenido otras componentes, bueno, la vemos todas. Mejor todavía. ¿Dudas, comentarios? Yo voy a guardar el archivo para que no se me pierda. Así que bueno, por el día quedaríamos hasta acá. Cualquier duda, recuerden que yo me voy a conectar a las 9:35 en el enlace que está disponible ahora para que ingresen. Voy a chequearlo por si acaso, porque puede que sea antiguo y de repente como que se vencen, pero lo voy a arreglar en 3 minutos ya. O sea, 2 minutos lo arreglo. Vamos Chao, a profe, guardar. gracias. Que esté muy bien. Nos vemos. Voy a terminar la grabación también. Y estaríamos ok. Vamos a poner un nombre a esto. Clase. No, vamos a poner apunte mejor. Apunte clase 37, EIE 312-1, segundo semestre 2021. Y sería todo. Pero lo vamos a guardar como Word. Ahí. Y se va a descargar. Bueno, me retiro. Profe, Sí, dime. le puedo preguntar por el ejercicio de la prueba, que no me calza el resultado que